Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviendo cada calle en una neblina de incertidumbre y silencio. Las farolas, siempre fieles, iluminaban tenuemente los adoquines húmedos, su resplandor anaranjado proyectaba sombras distorsionadas en la acera. Los sonidos habituales del día, las conversaciones de los transeúntes, el rugido de los motores, el sonido de las tiendas cerrando, se habían apagado, reemplazados por una quietud casi irreal. La ciudad, tan viva bajo la luz del sol, ahora parecía congelada, como suspendida en el tiempo, como si la noche misma la hubiera acogido en sus brazos. Jérome, sentado al volante, dejaba vagar su mente. Acababa de terminar una larga y agotadora jornada en un estudio de arquitectura. El olor a papel, tinta y hormigón de los planos que había estado estudiando todo el día aún le impregnaba la nariz, pero sabía que debía borrar esos pensamientos, liberarse del estrés acumulado. Solo tenía una idea en mente: volver a casa, relajarse y olvidarse por un momento de las presiones del día a día. El camino que había recorrido durante años se había convertido en una especie de vía de descompresión, una ruta familiar que recorría casi mecánicamente, con las manos aferradas al volante, la mirada vagando de vez en cuando por el paisaje de la ciudad que conocía como la palma de su mano. La ciudad, sin embargo, parecía distinta esa noche. Una extraña sensación lo invadió, la misma ciudad, pero vacía, como un escenario abandonado, donde todo se había convertido en un espejismo. Antaño llena de vida, proyectos y esperanzas, la ciudad parecía ahora extinguida, como si el espíritu de sus habitantes la hubiera abandonado. Jérome se sentía presente y distante a la vez, atrapado en una rutina que ya no disfrutaba plenamente. Los sueños y ambiciones de su juventud, antaño tan vibrantes, parecían haberse disipado en los vapores de la realidad cotidiana. El motor del coche ronroneaba suavemente, su ruido constante creaba una especie de capullo sónico alrededor de Jérome. Conducía en silencio, con las ventanillas ligeramente bajadas para que el aire fresco le acariciara el rostro. El aire nocturno, casi fresco en aquella tarde de finales de otoño, penetraba en la cabina, trayendo consigo el olor a calles húmedas, hojas secas y hormigón. Las farolas proyectaban haces de luz intermitentes sobre la calzada, creando extrañas sombras que danzaban en las paredes de los edificios. De vez en cuando, una figura se colaba bajo una farola, un transeúnte solitario o un gato callejero, pero todo parecía amortiguado por la quietud de la noche. Jérome, absorto en sus pensamientos, observaba los escasos rayos de luz que se filtraban por las ventanas del apartamento. Cada uno de estos rayos parecía contar una historia, una escena de la vida, pero Jérome, lejos de todo, prefería observar sin apegarse. La ciudad se había convertido en un escenario, un teatro donde él representaba su papel, pero ya no conocía a los actores ni las tramas. Y entonces, de repente, un movimiento inesperado apareció en la calle, interrumpiendo la tranquilidad de la noche. La mirada de Jérome se fijó al instante en la escena, atraído de repente por una sombra que se movía en medio de la calle. Disminuyó la velocidad instintivamente, entrecerrando los ojos en la penumbra, intentando discernir lo que veía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Allí, a la luz parpadeante de una farola, un pequeño ser remaba lentamente por la calle. Un bebé. Jérome se quedó paralizado, con el pie presionando instintivamente el freno. Su corazón latía más rápido, como un tambor en su pecho. El bebé, de apenas un año, parecía completamente ajeno al peligro que lo amenazaba. Sus bracitos y piernas se movían torpemente, como si intentara desesperadamente avanzar, pero no hubiera dónde ir. Simplemente gateaba, sin mirar a su alrededor, sin ninguna preocupación por el mundo exterior. Vestía un pijama azul desteñido, desgastado por el tiempo, y su rostro estaba marcado por la fragilidad de una inocencia aún joven. La imagen de este pequeño ser, perdido y vulnerable en aquella noche gélida, provocó un momento de vacilación en la mente de Jérome. Un instinto protector y cariñoso surgió en su interior, pero se quedó paralizado. ¿Dónde estaban los padres? ¿Cómo podía este bebé estar allí, solo en medio de la calle desierta, lejos de cualquier apoyo? El pánico empezó a atormentarle. Se sentía como espectador de un acontecimiento irreal, un accidente en curso que parecía desarrollarse lentamente, como una pesadilla despierta. La calle, desierta y silenciosa, parecía no ofrecer respuestas, ninguna explicación a lo que estaba sucediendo.
Jerome apoyó una mano temblorosa en el volante, respirando con más fuerza. El silencio a su alrededor parecía casi amenazador, el sonido del motor se había apagado, ahogado por la adrenalina. Dudó, preguntándose qué hacer. ¿Debería salir del coche, correr hacia el niño, tomarlo en brazos y apartarlo de la carretera? ¿O debería pedir ayuda, apelar a la sociedad, a los demás, al orden? ¿Y por qué, en ese momento de crisis, se sentía tan solo? La ciudad, en ese momento, parecía haber perdido su humanidad, como si solo quedara un desierto. El sudor le perlaba la frente, pero tras un instante de vacilación, abrió la puerta lentamente. Salió a toda prisa, con el corazón latiendo con fuerza. El aire fresco de la noche le inundó los pulmones, pero no tuvo tiempo de dejarse abrumar por el frío circundante. Avanzó con cautela, observando al niño, buscando señales, indicios, una respuesta a lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera alcanzar al bebé, una voz quebrada sonó de repente detrás de él, un susurro casi inaudible, que hizo vibrar el aire de esa noche ya cargada de misterio. «¡Ayúdame!». Jerome se giró bruscamente, su mirada fija en una frágil figura recortada contra la penumbra. Al borde del camino, una mujer estaba arrodillada, con el rostro sumido en la oscuridad. Su ropa estaba desgastada, sucia, como si hubiera caminado kilómetros, agotada por un viaje interminable. Las costuras de su chaqueta estaban deshilachadas, las mangas arrugadas, y sus zapatos parecían haber perdido su forma hacía mucho tiempo. Tenía los ojos enrojecidos, casi violáceos por las lágrimas, y sus pestañas temblaban con cada latido. Parecía como si hubiera llorado durante horas, sin descanso, como si la esperanza misma se le hubiera escapado de las manos. Levantó lentamente la cabeza, con la mirada fija en Jerome, devastada, como si intentara ver en él a un salvador, un rostro familiar en la oscuridad. Sus labios temblaron, formando palabras apenas audibles en la quietud de la noche. «Es mi hijo», dijo, con la voz entrecortada, temblorosa, llena de dolor. Hizo una pausa, como si incluso hablar le exigiera un esfuerzo insuperable. ¿Se escapó? No sabía dónde estaba. Ya no sabía cómo encontrarlo. Las palabras parecieron salir de sus labios como una confesión, una explicación incompleta de un trágico suceso que escapaba a su control. Jerome, paralizado por un instante ante la escena que se desarrollaba ante él, corrió hacia la mujer. Se inclinó hacia ella, con la mirada llena de incomprensión, compasión y miedo. Le ofreció al bebé, con el corazón apesadumbrado, aún conmocionado por la imagen del niño perdido en medio de la calle. «¿Cómo es posible?», preguntó con una voz casi instintiva, como si estas palabras pudieran atravesar el velo de la realidad y encontrar una explicación lógica a lo que acababa de experimentar. La mujer cerró los ojos, un profundo dolor le inundó el rostro. Cada movimiento parecía un esfuerzo titánico, como si su cuerpo estuviera a punto de romperse bajo el peso de las emociones que la abrumaban. Se mantuvo de pie con dificultad, apoyada en la rama de un árbol, luchando contra la fatiga, el agotamiento que parecía anidar en su interior. Miró a Jerome con una intensidad desesperada, como si buscara en sus ojos la promesa de algo que había perdido hacía mucho tiempo. «Yo, no tengo a dónde ir. Lo he perdido todo, ¿entiendes?», susurró, con la voz casi inaudible en la quietud de la noche. Creía que estaba lista. Que lo tenía todo bajo control. Pero me perdí a mí misma, y a él conmigo. Sus palabras resonaron en el aire, una confesión interminable. Jerome la miró, con la mente llena de confusión y compasión, pero también con una sensación pesada e inexplicable. ¿Cómo podía una mujer acabar así? ¿Cómo podía un ser humano, aparentemente igual a cualquier otro, encontrarse tan devastado, perdido en una lucha interior que no podía comprender? La mujer bajó la cabeza, con la mirada sumida en un profundo dolor. Miró al niño en sus brazos, como una madre que se da cuenta de todo lo que ha perdido. Pensé que podía hacerlo, continuó, con las palabras cada vez más fragmentadas. Pensé que tenía la fuerza para superarlo todo, pero no sabía que todo podía desmoronarse tan rápido. Sus manos temblaban mientras acariciaba suavemente el rostro del bebé, como para tranquilizarse, para darle una seguridad que ya no poseía. Un silencio se apoderó de Jerome mientras observaba la escena con cierta indiferencia. La ciudad, que momentos antes le había parecido tan familiar, ahora le parecía extraña, irreal. Contempló las farolas, la calle vacía, su coche aparcado allí,
como si todo fuera un telón de fondo irreal para esta pequeña e íntima tragedia. Se sintió a la vez espectador y actor, atrapado en un instante suspendido mientras los acontecimientos tomaban un giro inesperado, un giro que no podía evitar. El bebé, ahora acurrucado contra su madre, parecía encontrar finalmente algún tipo de consuelo. Su respiración tranquila y pausada contrastaba con la agitación de su madre, como si, en el abrazo de la mujer que le había dado la vida, hubiera encontrado una seguridad que la noche entera parecía haber borrado. Jérome se dio cuenta de que, a pesar de la escena que se desarrollaba ante sus ojos, aún no sabía cómo reaccionar, cómo comprender el dolor silencioso que abrumaba a la mujer. Ella lo miró de nuevo, con una mirada casi suplicante. No quería que esto llegara a esto. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No quería que terminara así. La tristeza en su voz parecía mezclarse con la noche misma, y Jerome, aunque conmocionado y angustiado, sintió una profunda empatía por esta mujer perdida, cuya vida parecía haber sido absorbida por una espiral de infortunios. Jérome se sentía desgarrado. Veía a una esposa rota y a un hijo indefenso ante él, y la realidad que los rodeaba parecía encarnar todo lo que temía, la fragilidad de la vida, la incertidumbre de los caminos recorridos y la soledad que uno siente al encontrarse a la deriva, sin rumbo. Pero al mismo tiempo, algo íntimo, algo profundamente humano, lo impulsó a acercarse, a ofrecer un poco de lo que aún le quedaba: humanidad, calidez, esperanza. Dudó. Su vida, hasta entonces ordenada y predecible, de repente pareció hacerse añicos. Sabía que este encuentro trascendía la urgencia de la situación. Tenía el poder de elegir su actitud, de decidir si este suceso sería un simple incidente sin futuro o si marcaría un punto de inflexión en su propia vida. Sentía ese hilo invisible, tejido por el destino, que lo unía a esa mujer y a su hijo. Quizás el simple acto de ayudarla cambiaría su percepción de todo lo que creía saber. No estás solo, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Sus palabras eran sencillas, pero encerraban algo más grande, una promesa tácita de que, a pesar de todo, siempre había un camino, una salida, una luz incluso en la oscuridad. Siempre hay una salida, siempre un camino. Las palabras resonaron en el aire como una promesa frágil, pero llena de profunda sinceridad. La mujer lo miró fijamente, su mirada recorrió a Jerome como un intento desesperado por encontrar algo que había perdido hacía tanto tiempo: la esperanza. Entonces, abrumada por un torrente de sentimientos encontrados, cayó de rodillas, con el cuerpo destrozado por violentos sollozos. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro, surcando surcos de dolor. Cada llanto parecía un alivio, pero también una carga adicional, como si finalmente hubiera aceptado que no había vuelta atrás, que todo se había derrumbado a su alrededor. Jérome se sintió arrastrado por una oleada de empatía que disipó todas sus dudas. Se inclinó suavemente hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, conmovido por la intensidad del momento. Sin decir palabra, le extendió la mano, ofreciéndole apoyo físico y moral. La mujer, exhausta, se dejó abrazar, el temblor de sus manos delataba el agotamiento, pero también el deseo de aferrarse a ese último hilo de esperanza que se extendía entre ellos. La ayudó a levantarse, procurando no apresurar sus movimientos, como si cada gesto pudiera destrozar aún más esa frágil reconstrucción. Entonces, en un susurro, le ofreció llevarla en su coche, un gesto que, en ese contexto, parecía casi tan simbólico como una oferta de salvación. El viaje transcurrió en silencio, como un paréntesis fuera del tiempo, un espacio suspendido donde la realidad externa parecía disolverse en la intimidad del momento. Marie, sentada a su lado, miraba fijamente al frente, como absorta en sus pensamientos. El coche avanzaba a velocidad moderada, como si, en el fondo, Jérome también necesitara este momento de calma para digerir la magnitud de lo que acababa de vivir. Miraba furtivamente a la mujer a su lado, intentando comprender, saber quién era, por qué estaba allí, en esa situación, a esa hora, en esa noche gélida. Finalmente, fue Marie quien rompió el silencio. Con una voz quebrada, casi imperceptible, comenzó a contar su historia, como si las palabras le costaran, como una confesión que nunca antes había tenido el valor de hacer. Me llamo Marie, dijo al principio, como para recordarse quién era antes de que todo cambiara. Huí, de todo, ya sabes. De la violencia. De las deudas. De las relaciones que me dejaron sin nada. Su voz se quebró por un momento, y Jérome no se atrevió a interrumpirla. Escuchó,
En silencio, mientras Marie, perdida en el torbellino de sus pensamientos, contaba su historia a pedazos, pero con una verdad conmovedora. Pensé que podía aguantar. Pensé que era más fuerte que todo esto. Pero yo, lo perdí todo. Mi trabajo. Mi apartamento. Mi dignidad. Se detuvo, como si las palabras fueran piedras pesadas que tuviera que colocar con cuidado. Jerome comprendió entonces que Marie no era una simple víctima de las circunstancias. Era el producto de un sistema que había aplastado su esperanza, una mujer cuyo mundo se había derrumbado al soportar las pruebas. Pero lo que más lo conmovió fue lo que ella añadió a continuación, casi en un susurro: este bebé es mi última oportunidad. Mi única razón para seguir luchando. Pero incluso él me falló. Yo, no pude encontrarlo de nuevo. Las palabras de Marie impactaron profundamente a Jerome. No pudo evitar preguntarse cuántas personas, como ella, eran invisibles en esta sociedad, cuántas vidas se perdían en trayectorias invisibles, ignoradas por todos. Lo que acababa de escuchar no era una sola historia. Era el reflejo de tantas otras. Historias de luchas invisibles, de personas abandonadas, ignoradas por un mundo que prefería hacer la vista gorda. Una oleada de tristeza lo invadió al darse cuenta de lo cruel que podía ser la indiferencia social, devorando a los más vulnerables sin que nadie se diera cuenta. Estaba descubriendo una faceta de la vida que nunca había querido ver, una faceta que la mayoría prefería ignorar. El viaje continuó en un silencio denso, cada uno sumido en sus pensamientos. Pero a medida que el coche se acercaba al hospital, Jerome ya no podía ignorar lo que sentía en su interior. Lo que había vivido esa noche, ese encuentro inesperado y sobrecogedor con Marie y su bebé, jamás lo olvidaría. No fue solo un acto de generosidad o humanidad hacia una desconocida. Fue algo más profundo, un llamado a no hacer la vista gorda, a no dar la espalda a las injusticias que se desataban a diario ante nuestras narices. Esa noche marcaría un punto de inflexión en su vida, la comprensión de la importancia de actuar, de tender la mano, de ser quien no se queda mirando el sufrimiento de los demás sin reaccionar. Al llegar al hospital, Jerome se detuvo frente a la entrada. Ya no albergaba dudas. Lo que había vivido esa noche había transformado su percepción del mundo. Lo que había comenzado como un simple encuentro casual ahora se sentía como un llamado a la solidaridad, al redescubrimiento de la humanidad, en un mundo donde con demasiada frecuencia la indiferencia y el olvido se apoderaban de él. Sabía que el camino que había recorrido hasta entonces, el camino de la indiferencia, el egoísmo y la neutralidad, había quedado atrás. El camino que ahora tenía ante sí, con Marie y su hijo, era de compromiso, compasión y apoyo mutuo. Un camino que, esperaba, le ayudaría a redescubrir la verdadera esencia de la humanidad.